días para todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Radio Lemo, el podcast. Quien les habla, su profe de confianza, Derly Gómez. Esta vez nos reunimos en un día sábado, frío, lúgubre. Estamos en procesos de reposición de horas pedagógicas. Sin embargo, aquí están algunos estudiantes del grado 902 quienes se atrevieron a asistir un día sábado y sacrificar su hermoso sábado para presentar su debate, su postura, su texto argumentativo en torno a temas de gran trascendencia y que por sí son controversiales, ¿no? Sin más preámbulo, yo iniciaré con el primer tema de la jornada. Ese es el consumo de sustancias psicoactivas. Quédense aquí en Radio Lemo, el podcast. Para iniciar este primer debate, que creo que ya no será un debate sino una charla significativa, en vista de que tenemos solamente un estudiante de curso 902 en torno al tema de las sustancias psicoactivas, pues vamos a cambiar esta estructura y vamos a hacer más una charla de preguntas y respuestas, y posiblemente con quien vas a debatir será conmigo. ¿Listo? Entonces, sin más preámbulos, te cedo el micrófono para que te puedas presentar. Buenos días, mi nombre es Daniel Torres del curso 902. Muy bien. Buenos días, mi nombre es Daniel Torres del curso 902. Listo, muy bien. Le pedí que repitiera el nombre ya que el estudiante suele hablar muy bajito. Tiene un tono de voz bastante bajito, así que para que lo recuerden, Daniel. ¿Cómo estás, Daniel? Muy bien. ¿Nervioso? Más o menos. Bueno, no hay problema. No hay problema, pues porque a pesar de la nerviosidad que tengas, yo sé que ese texto argumentativo que presentaste pues va a tener grandes resultados. Bueno, la primera pregunta que te quiero hacer es en relación a tu postura, ¿no? ¿Cuál es tu posición frente a todo el asunto de la legalización y regulación de sustancias psicoactivas? ¿Tú te encuentras a favor o te encuentras en contra? Yo la verdad me encuentro a favor de la legalización, pero siempre con su debida regulación para evitar problemas en un futuro, problemas como la dependencia o adicción. Si se genera mucho consumo, si se genera muy constantemente y no se le da una buena regulación. Estoy a favor, pero con regulación. Perfecto, es una postura válida y clara. Me gustaría saber un poquito sobre, bueno, nosotros sabemos que en términos de legalización siempre va a haber alguna clase de beneficios o por el contrario existen posibles riesgos o perjuicios, ¿no? ¿Tú hacia qué lado te encuentras? ¿En que al legalizar las sustancias genera beneficios o por el contrario genera alguna clase de riesgo o alguna clase de perjuicio para la sociedad? Con la legalización de las sustancias pues sería algo como un 50-50, porque al legalizarla pues hay personas que sí le van a dar su debido uso. Hay personas incluso que por el momento no están legalizadas ciertas sustancias y aún así le están dando su regulado uso, ellos estando conscientes de lo que hacen. Pero van a haber otras personas que al poder conseguir las sustancias más fácil van a querer consumir y consumir y consumir, y ahí los va a llevar a una adicción, y ya después salir de una adicción es un tema complicado. Excelente postura. Me gustaría conocer un poquito más sobre todos los argumentos que tienes a cabo, ¿no? En términos de el consumo y el crimen organizado, ¿tú consideras que al legalizar las sustancias psicoactivas, al regular el consumo, se mitigaría en efecto todo lo que tiene que ver con el mercado negro, el crimen organizado, la figura del narcotraficante o la figura, no nos vayamos tan lejos, la figura del jíbaro? Pues yo creo que en cierta forma sí se mitigaría un poco, pues digamos que los ingresos que recibirían esas personas, porque vamos a poner un ejemplo, el tabaco.
El tabaco se podría considerar una sustancia psicoactiva, por decirlo así, porque pues de igual manera es derivado del tabaco y como sabemos la nicotina es el veneno que produce la hoja del tabaco. Entonces eso también sería considerado una sustancia psicoactiva. Y es El, legal. y es legal, exactamente. El tabaco pues está legalizado, lo venden en cualquier parte, usted va a cualquier tienda y consigue tabaco, cigarrillos. Y esa plata, en cierta forma, esas personas tienen que pagar un impuesto. Esa plata estaría llegando al gobierno, por decirlo así. Al momento de legalizar las sustancias psicoactivas o ciertas sustancias psicoactivas, pues se podría decir que van a montar negocios para vender esas sustancias o vender ciertas sustancias. Al momento de montar un negocio, ese negocio tiene que pagar unos impuestos. Esos impuestos van, pues la plata va dirigida al gobierno. Entonces, pues sí, al momento de ya tener un lugar concreto donde conseguirla, ya no va a tener que, no sé, contactarse con un narcotraficante para conseguir sus sustancias, ni conseguir un jíbaro, cosa que también corre riesgo, porque un jíbaro no siempre le va a vender a usted. También hay jíbaros que lo citan a cierta parte, a cierta hora, y usted termina robado, hay casos de violación, sí, hay robos, violación, matan a las personas pues sí, por robarle la plata. Entonces usted en cierta forma estaría más seguro, yendo a un local en concreto a conseguir sus sustancias. Bueno, tú ya estás hablando de uno de los criterios para que se regule el mercado de sustancias psicoactivas. ¿Qué otros criterios considerarías tú necesarios, vitales, para regular el mercado de las sustancias psicoactivas? No sé, hablamos de cuál es la edad mínima para el consumo, los límites de dosis o la publicidad, porque nosotros vemos que en las sustancias legales como el alcohol, como el cigarrillo, como el café, porque el café es una sustancia psicoactiva legal, la que usan todos los maestros. Y también hay publicidad alrededor de ello. ¿Cuáles serían los criterios para ti o los requisitos indispensables para regular ese tipo de mercado? Pues los criterios para mí para regular ese tipo de mercado sería primero que todo establecer una zona, establecer cierta zona para que se puedan consumir esas sustancias o que simplemente, o sea, que se legalice pero que esas personas lo consuman en su casa, porque como se ve actualmente en los parques se ven a personas fumando, por decir algo. Eso afecta a los niños, porque, o sea, pues primero que todas las personas que están fumando se producen un cáncer y también le pueden estar provocando un cáncer a los niños, que es cáncer de fumador pasivo. Entonces, por eso digo que si se legaliza debería darse un lugar determinado para que puedan consumir esas sustancias o que simplemente se les ponga como una ley que tengan que consumirla en la casa o en un lugar no tan concurrido, donde no pasen tantos niños. La edad mínima para consumir las sustancias psicoactivas pues no es en sí como tal una edad mínima, pero que la persona ya esté totalmente desarrollada. Hay estudios que confirman que si los niños o adolescentes consumen sustancias psicoactivas, eso le puede afectar a su buen desarrollo y a su buen crecimiento. El consumo de sustancias psicoactivas a corta edad o en la adolescencia puede provocar problemas a futuro, que no se dé el buen desarrollo y problemas en los órganos motrices. Entonces, por eso, si una persona va a consumir sustancias psicoactivas y quiere consumir sustancias psicoactivas, debería esperar a que esté en el total desarrollo para no provocarse problemas a futuro. Excelente. O sea, estoy sin palabras en estos momentos porque se nota que te preparaste y que tuviste fuentes primarias válidas para sostener todo esto que tú me estás comentando. Vamos a hablar un poquito ahora de cuándo un consumo se vuelve adicción, ¿no? Nosotros sabemos que las sustancias legales, ya sea el alcohol, el cigarrillo, incluso el café, bebidas energizantes, el consumo excesivo genera un estado de adicción. Nos dicen todo el tiempo que las sustancias psicoactivas son ilegales porque genera ese marco de adicción o dependencia, ¿no? ¿Cómo su merced haría para abordar ese problema del consumo adictivo de esas sustancias psicoactivas en un contexto en donde ya hay legalización y regulación? Para regular el consumo, para que no se genere una adicción, pues bueno, depende también de cada persona. Porque por ejemplo cualquier cosa puede producir una adicción. No sé, por ejemplo los videojuegos, usted dice, no, me encanta ese videojuego. Y usted lo juega y lo juega y lo juega y se genera una adicción. El chocolate también es un gran ejemplo. A usted le gusta el chocolate, usted consume y consume y consume chocolate y eso también le genera problemas cardiovasculares a futuro. Entonces prácticamente todo en exceso es malo. Ahí ya sería cosa de cada persona que sepa lo que está haciendo con su vida y que tenga un debido consumo. Excelente, o sea, todo es materia de educar al sujeto
y saber autorregularse para conocer cuál es el límite del consumo de cualquier cosa que uno tenga a su disposición. Eso es lo que me quieres decir, ¿sí? Exactamente. Perfecto. Bien. Me gustaría saber un poquito, ya en el entorno imaginario en el cual legalizamos las sustancias psicoactivas, ¿cuáles serían entonces esos beneficios económicos, ¿sí? En torno a la legalización de las sustancias psicoactivas. Los beneficios económicos se podría decir que como esos ingresos, bueno, dando un ejemplo, el ejemplo que di antes, no sé, que se construyera un lugar donde se vendan esas sustancias. Ese lugar sí o sí tendría que pagar un impuesto. Ese impuesto iría destinado al gobierno. El gobierno esa plata la podría usar, no sé, para implementar nuevos colegios, implementar hospitales, arreglar las vías, que es un problema que tenemos en todas las partes de Bogotá. No sé, hacer parques recreativos, lugares de adopción de cachorros, o sea, diferentes cosas, cosa que no creo mucho porque como sabemos el gobierno no colabora mucho con eso, pero se podría dar de pronto, tal vez, es un ejemplo. O sea, ¿tú consideras que el ingreso que nosotros tengamos en torno a la legalización de ese tipo de sustancias se puede redistribuir hacia otros entes, educación, salud y demás? ¿Sí? Exactamente, porque ahora mismo el ingreso que se está recibiendo de la venta de sustancias psicoactivas no está llegando a ningún lado. Porque, por ejemplo, los jíbaros venden, pues sí, las sustancias psicoactivas, pero ellos con ese dinero van a comprar más sustancias psicoactivas, ya sea para ellos o para vender, y esa plata, como es plata fácil, por decirlo así, que ganan, plata fácil, plata que llega fácil, plata que fácil se va. Las personas no se sabe qué hacen con ese dinero, pero no lo destinan para cosas buenas. Como digo, si se lograra legalizar y se lograran hacer lugares de expendio de sustancias psicoactivas legales, esa plata que llega al gobierno se podría usar para ayudar al pueblo, por decirlo así. Perfecto. A mí me gustaría agregar, ya que estamos solamente tú y yo, no es un debate, en términos de calidad, ¿sí? Muchas veces la figura del jíbaro vende sustancias que prácticamente son basura. Yo ayer descubrí en una capacitación que el tusi no es tusi, que el tusi tiene que ser de color blanco, no amarillo, no verde, no azul, ¿sí? Todo lo que sea derivado de la marihuana, que es una planta, lo que se vende aquí realmente es basura, completa basura. Y sí me gustaría adicionar que en caso tal de que se regule y se legalice, que haya criterios mínimos de calidad, así como en los medicamentos está el INVIMA, por ejemplo, que regula ese tipo de fármacos para hacer, bueno, que tengan algún beneficio en el cuerpo humano. Yo imaginaría que sería mejor si haya un criterio de regularización en términos de calidad y evitar, por ejemplo, así como pasa en la sustancia legal del alcohol adulterado, evidentemente va a haber sustancias psicoactivas supremamente adulteradas para bajar el costo y generar un perjuicio al pobre ser humano. Exactamente, así sería igual, pero pues eso también, bueno, pues sí, depende de la calidad y depende también de los precios, porque pues obviamente si usted va a contactar a un jíbaro, ese jíbaro, no sé, digamos que le vende, no sé, digamos que le vende su dosis por 3.000 pesos, y usted, en el caso de que sí se logre legalizar, usted va a un lugar a comprar, digamos que se lo venden en 6.000, 7.000 pesos, usted va a decir, ah, no, el jíbaro lo vende más barato, pero el jíbaro, usted no sabe qué es lo que le está, usted no sabe qué es lo que le está vendiendo, porque hay lugares en los que los venden, pues así como lo llaman, el bareto lo venden ya armado, o hay lugares en los que le venden el moño, como lo llaman también, pero usted no sabe si ese moño, por decirlo así, es de buena calidad. Sí, ¿cuál es el criterio de calidad? Sí. Exactamente. En cambio, pues usted ya estando en un establecimiento, en esos establecimientos pues ya tienen un grado de calidad, por decirlo así. Un ejemplo sería el tabaco. Usted prácticamente se puede fumar cualquier cosa que se queme, pero usted sabe, usted es consciente de lo que le pasa si usted fuma eso. El tabaco obviamente es dañino, pero el tabaco pasa por una inspección de calidad, por decirlo así. El tabaco hay diferentes, hay tabacos con sabores, hay cigarrillos con sabores, hay tabacos más grandes que serían los puros, hay cigarrillos normales. Cada uno pasa por un esquema de calidad para saber qué tan nocivo qué tan nocivo y qué tan afecciosos para la salud. Asimismo debería ser con las sustancias psicoactivas, que pasen por un esquema de calidad para ver qué tan nocivo y qué tan afecciosos para las personas. Excelente.
Comparto completamente tu postura. El objetivo de convencerme, listo, ahí quedó claramente establecido. Ya para finalizar, nosotros estamos hablando un poquito de las experiencias que hay en el exterior, ¿no? Hay países que en efecto ya han legalizado y regulado las sustancias psicoactivas, ¿no? ¿Colombia estará preparada para aplicar ese tipo de regulaciones o todavía le falta? Pues desde mi punto de vista a Colombia le falta cierto grado de moderación para que se puedan regular las sustancias psicoactivas, porque en los países en los que ya está regulado, que ya está, pues sí, legalizado, son países en los que sí se regula su venta, son países en los que usted no va y dice, no, véndame 2 kilos de marihuana y se los van a vender, obviamente no, a usted le venden cierta dosis y cada cierto tiempo le vuelven a vender su dosis. Usted no es que, ay, no, voy a comprar otros 22 gramos, va a las 2 horas, no, otros 22 gramos y así, no se los van a vender. Porque esos lugares llevan un esquema de ventas, por decirlo así. Saben qué es lo que usted saben qué es lo que usted está comprando y en qué momento lo está comprando. Asimismo se evitan problemas, porque obviamente las personas van a querer, como pasa con el tabaco. Usted es un adicto al tabaco. Usted se fuma, no sé, digamos que 12, y usted quiere más, va y se compra otros 12 y otros 12 y otros 12 y otros 12 y ya. Usted puede durar todo el día fumando y ¿quién le dice algo? Nadie le dice nada, porque lo que están haciendo es venderle a usted. En cambio en los países en los que ya está legalizada las sustancias psicoactivas no le venden así, a usted le venden su cierta dosis y listo. Creo que se demora como 2-3 días en que le vuelvan a vender. Ellos tienen su misma plataforma para llevar la información de a quiénes y cuánto se le vendió. Yo considero que eso se debería hacer en Colombia, cosa que no va a pasar porque sabemos cómo es Colombia. En Colombia no van a implementar eso, porque en Colombia no tienen pensadas las personas, digamos, que consumen sustancias psicoactivas. En caso de que la legalicen, simplemente la van a legalizar y ya. Por eso digo que desde mi punto de vista a Colombia le falta, no poco, le falta muchísimo para que se pueda regular. Empezando porque Colombia sí tiene ese concepto doble moralista en el cual las sustancias legales como el alcohol, como el cigarrillo, el café y las bebidas energizantes son aprobadas independientemente de que se genere adicción y no, y está el imaginario de que al consumir sustancias aparentemente ilegales, las psicoactivas, ya está el tabú de que tú eres una persona pobre, una persona desgraciada, una persona que no aporta a la sociedad. He conocido mucha gente que consume marihuana y tú los ves y son unas personas más estudiadas, son personas que tienen criterios, son personas que tienen un alto conocimiento. Entonces yo creo que el problema de Colombia es la doble moral que se le aplica a unas sustancias sí y en otras no. Entonces yo creo que para concluir el tema, pienso yo, y espero que pienses igual, es que nos falta educación, nos falta educar a la gente y cambiar ese chip y en materia de regulación saber cuál es nuestro límite, que un consumo no se vuelva adicción, porque la publicidad puede ser muy engañosa y te puede decir Speed Max te puede servir y no sé qué, y eso genera esa dependencia que la publicidad cada vez que es más nociva te va metiendo esa idea de que sin eso no puedes vivir. Entonces es término de educar al futuro consumidor y saber cuál es el límite. Y así como tú dices, generar una dosis mínima, ¿sí? Y completamente estricta antes de generar una venta abierta al todo el público, y ahí sí los 2 kilos que se supone que se puedan vender, porque a nosotros nos falta educación. Nosotros vemos una caja de chocolates y nos comemos toda la caja, no es que un dulce un día, el otro día el otro, no, nos comemos toda la caja completa. Nos falta educarnos. ¿Qué piensas? Pues sí, en cierta forma sería falta de educación y falta de regulación por parte de las personas, porque como lo decías tú, hay personas que, o sea, por ejemplo, ven a una persona tomando cerveza, por decir algo, dicen, no, bueno, es una persona normal, cualquier persona toma cerveza, pero ven a una persona, no sé, fumando marihuana, dicen, no, esa persona es un vicioso, mejor dicho, se tiró la vida. Y hubo un caso, creo que fue de un senador, que él mismo en el Congreso dijo que él consumía sustancias, que él consumía marihuana, pero que lo hacía con su debida regulación y en su casa para no afectar a las demás personas. A esa persona la sacaron del Congreso por el consumo de marihuana, cosa que me parece completamente estúpida, porque él no les estaba haciendo nada a ellos. El senador era buen senador, él cumplía con su deber
y ya que él consumiera marihuana, pues ya es cosa de él. Él cumplía con su deber, él no afectaba a nadie y él sabía lo que estaba haciendo, él era consciente. Y él también comentaba que constantemente, creo que era cada 2, 3 semanas, se hacía análisis para ver cómo estaba, para ver cómo estaba de los pulmones, del corazón y demás. Y él decía que consumiendo esas sustancias estaba completamente normal, incluso estaba mejor que algunas personas que no consumían nada. Entonces, también el consumo depende de cada persona, también depende de cada sustancia. Cada sustancia tiene su diferente efecto. Y como lo sabemos, la marihuana es una planta. Cuando se fuma marihuana, se simplemente fuma marihuana. También la coca, ¿no? La hoja de coca. La hoja de coca también, pero la hoja en sí no es tanto, ya sería más el proceso y demás. Perfecto. Pero sí, entonces, pues la cocaína, eso sí ya afecta más, porque es una cosa que usted inhala, eso ya afecta a sus vías respiratorias. En cambio, la marihuana es como si se estuviera consumiendo tabaco, pero menos dañino, porque la marihuana es simplemente la hoja de la marihuana. En cambio, cuando usted consume tabaco, usted está consumiendo las hojas del tabaco que ya pasaron por un proceso y también está consumiendo nicotina, que la nicotina, como comenté anteriormente, es el veneno natural que producen las hojas de tabaco para protegerse de los depredadores. Entonces, cuando usted está consumiendo tabaco, usted consume tabaco procesado y encima está consumiendo veneno, cosa que no pasa con la marihuana, porque la marihuana es completamente natural, por decirlo así. Entonces, ahí ya también depende de cada persona que quiera consumir, la sustancia que quiera consumir y el debido tiempo para hacerlo. Perfecto. Daniel, en 30 segundos, ¿qué concluyes de todo este proceso respecto al tema? ¿Cuál es tu conclusión? ¿Cuál es tu postura final después de todo esto que hemos charlado? Mi conclusión es que las sustancias psicoactivas son malas como todo en la vida, son malas en exceso. Si se les da una buena regulación, se podrían controlar sus causas y efectos y no se podría llegar a una dependencia o una adicción. Depende de cada persona, depende de la regulación que se le dé y depende de los pensamientos que tenga esa persona. Si esa persona consume y todo el mundo le empieza a decir que no, que es malo, esa persona puede llegar a creerse que es malo y puede quedar en situación de calle porque él mismo tiene el pensamiento de que es malo. Si esa persona sabe que lo que está haciendo no es malo y ignora los comentarios de los demás, esa persona sigue con lo suyo, no afecta a nadie y ya. Simplemente depende de cada persona y lo que consume. Perfecto, muchísimas gracias, Daniel. Yo creo que ya es momento de cambiar el paradigma, ¿no? Cambiar el paradigma y decir, no, esto no es malo, o de pronto sí, pero debemos saber y conocer nuestros límites. Muchísimas gracias, Daniel. Continuamos aquí en Radio Lemo, el podcast, llamando a las siguientes estudiantes. Quédense ahí quietecitos.
Muchísimas gracias por la espera. Continuamos aquí en Radio Lemo, el podcast. Estamos en el episodio número 14 y ya a continuación tenemos a nuestras compañeras que van a hablar sobre la pornografía y será que la pornografía perpetúa estereotipos de género o no. Para iniciar, las estudiantes se van a presentar y vamos a realizar una serie de preguntas, así como se hizo en el segmento anterior. Así que sin más preámbulos, les cedo el micrófono. Buenos días, mi nombre es Daniela Torres. Buenos días, mi nombre es Melanie Valentina. Bueno, muy bien. Para iniciar, sí me gustaría saber, en primera instancia, cuál es la postura que tienen ustedes respecto a la pornografía. ¿Ustedes creen que la pornografía sí perpetúa esos estereotipos de género de cómo tiene que ser una mujer o cómo tiene que ser un hombre? ¿O por el contrario, promueve la igualdad de género? Yo creo que no, que proviene la igualdad del género, porque pues, independientemente de que lo hagan o no, no define, por ejemplo, la sexualidad. ¿Cuál es tu postura respecto a la pornografía? Cuéntame un poquito de lo que has consultado, de lo que investigaste. O sea, empecemos por ahí. Sí, o sea, ¿tú qué consultaste respecto a la pornografía? Pues en mi postura no apoyo la pornografía porque digamos puede ser acceso a edades tempranas y puede hacer daños psicológicos y todo en ese sentido. Ok, o sea, tu postura es completamente clara, tú estás en contra y sobre todo en términos de accesibilidad, ¿cierto? Porque muchas veces la pornografía es como YouTube, es el YouTube pornográfico, en donde cualquier persona que tenga un usuario y contraseña y ni siquiera eso puede acceder. Lastimosamente en Colombia eso pasa, no como en otros países. Corea del Sur es uno de los países en donde la pornografía está completamente prohibida, o sea, tú no puedes acceder ni desde el celular ni del computador a páginas de contenido pornográfico. O sea, ¿tú consideras que debe prohibirse, o sea, como tal, a menores de edad, ¿sí? Sí. O a todas las personas en general? No, hay menores de edad porque pues ya una persona mayor pues ya tiene más, sí tiene más conocimientos en ese tema y puede ver ese tipo de contenido. Ok, perfecto. ¿Listo? ¿Algo que agregar? Listo, vamos a la siguiente pregunta. ¿Ustedes consideran que hay un impacto negativo o positivo en la industria pornográfica en la vida de las personas? O sea, al momento de yo consumir pornografía, ¿me afecta? Pues eso depende de las personas, porque pues, como dijo Melanie, pues eso es como afectar, una persona mayor ya piensa y sabe lo que hace, ya sabe conocimientos, ya sabe sus cuidados y qué tiene que hacer pues para prevenir casos como embarazos o enfermedades. Pero las personas, más pequeñas, menores de edad, muchas veces no piensan y solo lo hacen por la excitación o deseo sexual de estar con una persona por ver ese tipo de contenido. ¿Tú consideras que la pornografía tiene alguna clase de impacto, ya sea positivo o negativo? Si hay impacto, ¿qué tipo de impacto hay? ¿Es positivo o es negativo que yo consuma pornografía? Negativo en los menores de edad porque sí, pues ellos utilizan ese contenido, como dice Daniela, como por placer, hacia ellos, como ver. La excitación sexual, la masturbación, hablemos como es. Entonces, pero ya un mayor ya es más pensante, entonces en menores de edad es como. Bueno, mi pregunta aquí ya va como, bueno, si en términos de masturbación o exploración sexual, se supone que eso se da también en la etapa adolescente. O sea, que la pornografía, me están diciendo ustedes que no es posible que alguien consuma porno un menor de edad porque propicia la masturbación y la excitación sexual.
pero no se supone que a esa edad es donde más se da esa exploración de quiénes somos sexualmente. No, y pues ellos tienen acceso rápido a internet porque ellos buscan y les aparece. Sí, claro, pero entonces como el objetivo único es de exploración sexual, ¿no creen que sería entonces un impacto positivo? Pues sería positivo y negativo, porque Cuéntame. porque pues, o sea, la exploración pues, a esa edad, pues, o sea, es normal, pues ya que pues él se está o ella se está conociendo a sí misma, pero la pornografía da más cosas sexuales. ¿Qué clase de cosas? Por ejemplo, ya querer estar con una persona o experimentar más cosas sin saber, solo por ver. Ah, ok, o sea, ellos asumen que con el conocimiento que se tenga de esa manera audiovisual, ya asumen que así tiene que ser el acto sexual. Eso es lo que estoy entendiendo. Ujú. Ok, entonces de pronto por ese lado sí les puedo dar un poquito la razón. ¿Sí? Bien. Vamos a hablar otra cosita. Al menos que quieran agregar algo. No, señora. ¿No? No, señora, listo. Entonces, me gustaría saber un poquito si, o sea, ustedes están diciendo que no podemos hablar de una industria pornográfica dirigida a menores de edad porque ellos empiezan a emular, a imitar esos tipos de actos sexuales, como tiene que ser una mujer o como tiene que ser un hombre al momento del coito, ¿sí? Entonces, ¿cómo hacemos para regular esa industria? ¿Cómo desde nuestra postura en estos momentos, cómo hacemos nosotros para regular la industria pornográfica para evitar eso? Para evitar que nos diga el chico en el acto sexual, ay, es que yo vi en el video porno que tenemos que ser, que tú tienes que ser así, que tienes que gritar, que tienes que hacer eso. ¿Cómo evitamos eso y cómo hacemos una industria pornográfica más respetuosa, más ética? ¿Cómo hacemos eso? Tener como más conocimiento, preguntar, averiguar y también y no dejarse llevar por lo que dicen los videos, las redes sociales. Y pues también yo creo que hablar de ese tema con los papás, ¿no? Para que les den como más conocimientos y sepan, o sea, no por internet, sino por los papás. Perfecto. O sea, ¿cómo nosotros desarrollaríamos una industria pornográfica un poco más respetuosa con nosotros mismos para evitar precisamente que los adolescentes imiten esas conductas que están en los videos? Pues como dijo mi compañera, pues tener como más conocimiento y pues hablar con los papás. O sea, aparte de todo, o sea, de las páginas y todos esos videos, los papás saben más que uno. Y pues esas páginas ya no lo pueden pues orientar y pues saber más cuidado sobre eso. Pero igualmente también va como en el gobierno, o sea, no dejando permitir páginas, o sea, en ningún lado, o sea, ni para pagar ni para nada. Muy bien. Me gustaría saber un poquito, ya que estamos hablando de el papel de los padres de familia y el papel del Estado en términos de educación sexual y como tal la pornografía y demás, ¿cuál creen ustedes que sea el papel de padres de familia, del Estado, de la sociedad en torno a la industria pornográfica? O sea, ¿qué rol deben manejar o qué rol deben cumplir para evitar eso, para evitar que se copien esas conductas del acto sexual? Pues primero que todo, pues los papás como preguntarle a uno, porque pues muchas veces los hijos no tienen como esa confianza con los familiares o con nadie, pues para preguntar eso, por ejemplo, si quieren saber ellos como que buscan por internet y ya. Pero o sea, preguntarle a los papás sería, o sea, mejor, o que ellos le pregunten a uno mismo, como orientarlos o como decirle que pues, o sea, más cosas sobre eso, pues para que uno al momento de estar con una persona pues no sea así como dice en las páginas o algunos videos así. Yo creo que el gobierno no debería aceptar páginas como en menores de edad, como porque ellos ya no tienen, digamos, como una edad permitida, sino ya ellos entran teniendo la edad que tengan.
O sea que tú consideras que debe haber alguna regulación estricta Sí, sí, en señora. torno al ingreso a las páginas pornográficas. Sí, para que los adolescentes no tengan acceso a esas páginas a temprana edad. Ahí yo te pongo un pensamiento particular. Muchos adolescentes, ni siquiera preadolescentes, acceden a la red social de Facebook. ¿Cómo acceden? Mintiendo sobre su edad, ¿cierto? Porque la edad límite del ingreso a la plataforma de Facebook es de 14 años. Y ellos únicamente con cambiar el año ya pueden crear su propia cuenta. Asimismo sucede en las páginas con contenido pornográfico. ¿Tú cómo mitigarías ese efecto? O cómo tú, desde tu perspectiva, desde tu postura, desde lo que consultaste, cómo evitamos eso? Evitamos que los chicos mientan sobre esto, o sea, mientan sobre la edad mínima para poder ingresar a este tipo de contenidos. Porque pasa con Facebook y puede pasar con una página pornográfica. No, o sea, no solo es en Facebook, sino ya en muchas aplicaciones se puede poner diferente fecha y ya. Exacto, entonces ¿cómo hacemos nosotros para evitar eso en algo tan delicado como es la sexualidad, el acto sexual, el coito? Digamos también que los papás dejan tener a temprana edad el Facebook y todas esas aplicaciones. O sea que el problema radica en la educación. Porque, claro, porque Daniela me dice, no, el problema radica en la educación porque los papás lastimosamente no están pendientes de sus hijos, no están pendientes de qué están compartiendo o qué están viendo sus propios hijos en un celular, en un computador, en una tablet. Entonces ahí es cuando podemos decir, oye, no, tú no tienes derecho a tener Facebook, tú no tienes 14 años. Lo mismo sucede con las páginas pornográficas, pero ¿cuál es el problema? Lo que tú misma mencionabas, no hay confianza. ¿Qué opinan al respecto? ¿Coinciden conmigo o no coinciden conmigo? Pues yo opino que, o sea, sí tiene razón, pues porque, o sea, los papás también tendrían que estar pendientes, porque pues, o sea, no están viendo, o sea, lo que hacen sus hijos o no están pendientes, pero pues, o sea, también voy a lo del gobierno, o sea, se debería hacer como algunas páginas o algo como para que esos menores de edad o ciertas edades no tengan acceso como a esas páginas, como por ejemplo poniendo sus datos personales como tarjeta de identidad o cédula, ella se permitiría, pero tampoco opino que sea malo que, o sea, personas menores de edad pues lo vean. Bastante controversial. ¿Algo que agregar? No. Listo. Entonces ya por tiempo pues nos despedimos por esta ocasión. Yo les agradezco mucho. Fue un debate un poco más relajado porque me comentaron su malestar, no malestar, más como su inquietud de que las preguntas fueran difíciles, así que lo transformé más en una conversación de tú a tú. Entonces, ¿les funcionó o cómo se sintieron? ¿Nerviosas? Yo. Pero bien, o sea, sí pudimos como hablar, o sea, pensamos que no íbamos a decir nada así, pero pues sí pudimos responder pues las preguntas que nos hizo. Muy bien. Listo, mis amores, muchísimas gracias por participar en este episodio y recuerden que pueden descargar este y todos los episodios disponibles en Radio Lemo Podcast para que puedan escucharnos cuando y donde quieran. Quien les habló en esta ocasión, como siempre, su profe de confianza, Derly Gómez, y nos despedimos. Chao, chao, un fuerte abracito. Chao.